bien, como sabemos, el Congreso aprobó el día de ayer, en segunda votación, las modificaciones que había remitido el Ejecutivo al impuesto a la renta, pero se introdujo algunos cambios, respondiendo un poco a las observaciones y críticas que se habían formulado a lo largo de la semana, lo que demuestra que el sistema de doble votación funciona, es útil, replica en el tiempo la doble cámara en el espacio. Estamos con Rocío Liu, tributarista del estudio Miranda y Amado. Rocío, ¿cómo está? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, no sé, usted nos ha enviado unos cuadros, a ver si comenzamos de frente con estos cuadros. El primero lo podemos poner para que nos explique más didácticamente de qué se trata. A ver, ¿qué es esto? Sí, el primer cuadro está referido a, es un cuadro comparativo de las diferencias de las tasas del impuesto a la renta que van a aplicar a partir del año 2015 a las personas naturales domiciliadas por sus rentas de fuentes de trabajo esencialmente, ¿no? Estamos hablando del trabajo independiente, rentas de cuarta categoría, y del trabajo dependiente, rentas de quinta categoría. Como se aprecia en el cuadro, hacia el lado izquierdo está los tramos, la escala de impuesto a la renta para estas personas hasta el año 2014, y en el cuadro de la mano del lado derecho las tasas a partir del año 2015, ¿no? Básicamente lo que se ha hecho es, como tú sabes, el impuesto a la renta de las personas naturales se paga en base a una escala. Los tramos más pequeños pagan una tasa menor, que hasta este año es de 15%, hay un tramo intermedio de 21% y un tramo con una tasa máxima de 30%. Lo que se ha hecho es que esta escala se ha redistribuido en diferentes tramos, de tal manera que de dotar de mayor progresividad el impuesto a la renta, ¿no? Por ejemplo, lo que era el primer tramo, parte va a estar afecto, en vez de una tasa de 15%, con tasas de 8 y 14%. Parte del primer tramo. Parte del primer tramo con una tasa de 8%, un segundo tramo con una tasa de 14%. Se mantiene, sin embargo, al igual que hasta este año, la inafectación por las primeras 7 UITs, ¿no? Pero veo que hay una pequeña porción de los que antes pagaban 15% que ahora van a pagar 17%. Sí, digamos, por una parte van a pagar 17%, pero por el resto de sus rentas van a pagar 20 o 30%, ¿no? La última escala, además, que empezaba en 54 UITs, ahora va a empezar antes, es decir, a partir de las 45 UITs. Y entonces esos también van a pagar más. Sí, así es. No, en general, casi todos los tramos van a pagar menos el último tramo, ¿no? Si puedes poner el segundo cuadro. A ver, el segundo cuadro. Sí, en el segundo cuadro están las diferencias de lo que pagaba una persona que recibía, esto es con rentas de trabajo de quinta categoría, trabajo dependiente, lo que se pagaba impuesto a la renta en la tercera columna, ¿no? Versus lo que se paga a partir del año, o se va a pagar a partir del año 2015 en la cuarta columna. La diferencia es, que está subrayada en celeste en el cuadro, es el ahorro de impuestos, lo que, digamos, líquido va a quedarle a las personas después del pago del impuesto a la renta, ¿no? El ahorro, la liquidez adicional que va a ir al bolsillo de los trabajadores, ¿no? Solamente en el caso del último tramo, que es este que comentaba, va a haber un incremento porcentual residual en el impuesto a pagar, ¿no? Eso porque el tramo a partir del cual se va a pagar esa tasa de 30%, el parámetro, digamos, ha sido reducido. En general, en la última columna se puede apreciar cuánto es la tasa efectiva de ahorro en relación con el ingreso bruto, ¿no? En relación con el ingreso bruto de la segunda columna, los ahorros van del 0.79% a, me parece que en el segundo tramo es 2 algo por ciento, ¿no? Es básicamente en comparación con el total de ingresos brutos de cada año. Entonces, ese es el primer gran cambio, ¿no? No es solamente para trabajadores dependientes, también es para trabajadores independientes, y entra también en este régimen las rentas de fuente extranjera de las personas domiciliadas. ¿Los trabajadores independientes se aplican las mismas escalas? Se aplica la misma escala, pero la base imponible... levantar, por favor?
pero la base imponible no es el 100% de la renta bruta, como en los trabajadores dependientes, sino tienen derecho a una deducción de 20%. Entonces ellos pagan sobre el 80% de sus ingresos, esencialmente, ¿no? ¿Y eso es un cambio? No, eso ya venía siendo desde hace mucho tiempo. Ajá, Sí. o sea que para los trabajadores independientes no hay ningún cambio. No, bueno, mejor dicho, hay el cambio de las tasas. Que los trabajadores independientes se entiende que incurren en sus propios gastos, claro, ¿no? A sí, diferencia de los empleados dependientes. Claro, sí, pues. Entonces, por eso se les permite deducir un 20% por concepto de todo gasto. Ya, de acuerdo. Eso es el primer gran cambio, y a los trabajadores independientes lo que se ha establecido es que la retención, que era de 10%, ahora va a bajar a 8%, pero esta es una retención a cuenta del impuesto, ¿no? Como están bajando las tasas, y en general está bajando el monto del impuesto anual, se ha bajado también la retención a los trabajadores independientes de 10 a 8%. Ya, de acuerdo. Siguiente cuadro. Esto refleja el cambio en el caso de las empresas domiciliadas en el Perú, ¿no? Según refiere el proyecto, el cambio se dirige o se destina a incentivar la reinversión de las utilidades en las empresas. La tasa del impuesto a la renta de tercera categoría hasta el año 2014 es de 30%, y los dividendos se graban cuando la empresa los distribuye con una tasa de 4.1%. Esto se va a mantener. El proyecto contempla que inclusive las utilidades generadas hasta el año 2014 que se distribuyan a partir de o posteriormente al 2014 van a seguir pagando el 4.1%. Y como se puede ver en la penúltima columna, la tasa efectiva es 32 algo por ciento. Esa tasa combinada, ¿no?, que es la tasa del 30% que paga la empresa y el 4.1% que pagan los accionistas o socios cuando se hace la distribución, esa tasa efectiva, la idea es que esa tasa efectiva se va a mantener, ¿no?, con ligeras variaciones de decimales. Esa tasa efectiva se va a mantener para los años futuros, ¿no? Pero la empresa, a nivel de la empresa se va a pagar una tasa menor, y a nivel del dividendo se va a pagar una tasa mayor. ¿Por el dividendo los pagan los accionistas o no? Se retiene, la empresa que distribuye retiene el impuesto al dividendo. Entonces al accionista le llega el dividendo neto de la retención. De acuerdo. Regresemos por favor Por favor. Entonces, a partir del año 2015 y durante el año 2015 y 2016, la tasa corporativa, digamos, que paga la empresa va a bajar de 30 a 28%, en los dos siguientes años a 27%, y a partir del año 2019 a 26%. Correlativamente, el impuesto al dividendo va a subir, ¿no? Entonces, en los años 2015 y 16, el impuesto al dividendo sube a 6.8%, en los años 2017 y 18 sube a 8%, y a partir del año 2019 sube a 9,3%. O sea que aquí la idea es que si uno no distribuye utilidades, si no hay dividendos, entonces se paga menos impuesto a la renta. Correcto. Es una manera de incentivar la reinversión. Supuestamente es una manera de incentivar la reinversión. ¿Y eso funciona? El problema, digamos, actual con el proyecto y con la ley que se ha aprobado es que las tasas de los dividendos han subido, pero respecto a los mismos años en que las tasas han bajado. Y no necesariamente el dividendo se distribuye en el mismo año en que se genera, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de empresas, la renta que se genera o la utilidad que se genera en un año, por ejemplo, el 2014, se puede distribuir el 2015, 2016, 2017, ¿no? Entonces, no necesariamente se va a dar el efecto de la tasa efectiva, que la tasa efectiva global se mantenga constante, ¿no? Porque puede ser que la renta se genere en el año 2016, por ejemplo, y esté sujeta a nivel de la empresa con una tasa de 28%, pero el dividendo se distribuye en el año 2018, ¿no? y esté sujeto a una tasa de impuesto a la renta de 8% en vez de 6,
Entonces el resultado total va a ser mayor. El resultado mayor puede ser, el resultado total, el global, puede ser mayor, ¿no? La tasa combinada, digamos. Pero eso es en el tránsito, digamos. No, no siempre va a ser así. No, eso es claro, a partir del año 2019 ya se todo se equilibra, digamos, se equilibraría, sí. Todo calza ya perfectamente. Todo calzaría a partir del año 2019. Pero ¿y esto no había manera de resolverlo? ¿O sí? Sí, realmente si es que el proyecto hubiera contemplado, no lo contempla, por lo tanto esto que menciono es un tema de que todavía está sujeto a interpretación, pero si el proyecto hubiera dicho, por ejemplo, que se lleve una cuenta de utilidades y que se repute distribuidas primero las utilidades más antiguas, ¿no? Podría haberse llevado un orden o un control respecto de en qué año se generó la renta, ¿no? Y, por ejemplo, si se generó la renta en los años 2015 2016, que se le aplique la tasa del dividendo prevista para el 2015 y 16 y no la del 2017, 18, 19, dependiendo de cuándo se distribuya. ¿Y usted cree que el gobierno, el Ministerio de Economía, no ha dispuesto eso para recaudar en el fondo más, o porque no lo sabía, no sabía que las empresas funcionan así? Yo creo que es un tema de apresuramiento, ¿no? Este proyecto se ha presentado de una manera bastante apresuramiento. Y eso no lo han resuelto en el Congreso, en la segunda. No lo dice de manera expresa. Bueno, estos cambios en este nuevo esquema en el que se baja el impuesto a la renta, pero se sube el impuesto a los dividendos, etcétera. ¿Esto va a funcionar? ¿Esto es algo que se ha probado que funciona realmente para estimular la inversión, mayor inversión? Es decir, ¿va a tener ese efecto, el efecto que se busca? No es la primera vez que existe un régimen así en nuestro país y en otros países también, ¿no? Por ejemplo, pero cuando en Chile, estaba el por ejemplo, gobierno, están dando marcha atrás respecto de esto. Más bien, así ¿Por es, qué están pero dando muchos marcha años atrás? De repente no le han encontrado algún vicio. Tienen una meta en Chile de recaudación muy alta, ¿no? Y entonces por eso han implementado estos cambios que van a entrar en vigencia. Han subido el impuesto a la renta mismo. Han subido el impuesto a la renta y también han eliminado, digamos, el tema de la reinversión, ¿no? Lo han eliminado, sí, pues por eso digo. Sí. O sea que ya no les interesa fomentar la reinversión. No les interesa. Nosotros... O de repente encontraron que no fomentaba la reinversión. Yo creo que sí fomentaba, ¿no? Porque eso hay tanta inversión chilena en el Perú, de repente debe ser en parte por eso. Puede ser, sí. En parte por las AFPs también, que tenían mucho dinero, ¿no? Y podían invertir en cuantas cosas. Nosotros en el gobierno de Paniagua tuvimos también una reducción de la tasa sujeta a la reinversión, que se redujo la tasa del 30 al 20%. 10 puntos porcentuales, condicionado a que se reinvierta en activos, en bienes de capital, etcétera. Ahora no se ha condicionado, ¿no? Es simplemente la tasa del impuesto a la renta se ha reducido, no tanto, no a 20%, pero a 28%, gradualmente hasta el 26%, pero no está condicionado a que efectivamente se reinvierta, ¿no? El único requisito es que no se distribuya, ¿no? No necesariamente lo que no se distribuye se destina a la inversión, ¿no? Sí. No necesariamente, sino ¿a qué se puede destinar? No, a lo que me refiero es que no necesariamente la empresa podría tener las utilidades pendientes de distribución sin necesariamente reinvertir, por ejemplo, en mejora de equipos, en infraestructura, no necesariamente. Y bueno, pero el Congreso introdujo para la segunda votación algunos cambios respecto de críticas que se formularon. ¿Cuáles fueron estos respecto al proyecto original del Ejecutivo? Los dos principales cambios fueron, primero, en cuanto a los trabajadores independientes, se ha reducido la tasa, como mencioné, de retención y de pago a cuenta de 10% a 8%. Y lo segundo y principal para las empresas es que el proyecto planteaba que se grave la distribución entre empresas locales. La distribución de dividendos. De dividendos entre empresas locales. Hasta la fecha, hasta el año 2014, los dividendos que una persona jurídica domiciliada distribuya a otra, ¿no? A su accionista, que sea otra persona jurídica domiciliada, no se gravan con el impuesto a la renta. Solo se gravan cuando la empresa que los recibe los redistribuye, ¿no? A empresas que no sean, a sujetos que no sean otras personas jurídicas locales. Eso es... ¿Qué significa que una empresa redistribuye dividendos a otra? ¿Es una manera de invertir en la otra? No, digamos, se refiere a las estructuras en las cuales
La inversión, por ejemplo, en una sociedad operativa no es directa, ¿no? Se invierte en una holding, una empresa local, y esa holding reinvierte en una sociedad operativa. Por eso digo, estamos hablando de reinversión, de inversión. De inversión, claro. Son flujos de niveles inversión. de estructuras de inversión, estructuras societarias. Y eso, bueno, ese tema ha sido resuelto ahora en la última versión. ¿En qué sentido? Se ha eliminado y se ha dejado tal cual funciona actualmente, que la distribución entre empresas locales no va a estar sujeta al impuesto. Ya. ¿Y había otro cambio que esos son los dos cambios? Esos son los dos cambios. Los dos cambios. Sí. Y había algún problema también con los convenios de estabilidad, ¿no? Que se genera un problema a partir de estos cambios. ¿Cómo es esto? Claro, nosotros en el Perú tenemos estabilizados regímenes de impuesto a la renta para diferentes empresas a través de convenios de estabilidad que se suscriben con el Estado, donde el Estado garantiza que el régimen del impuesto a la renta no va a ser modificado. Sí. Hay diferentes tipos de convenios, hay los convenios de estabilidad jurídica de promoción a la inversión privada y que son genéricos, no importa la actividad, y hay convenios de estabilidad para ciertos sectores, ¿no? O estabilidad para ciertos sectores, para minería, hidrocarburos, etc. El problema, antes de eso, existe la posibilidad de renunciar a la estabilidad, ¿no? Cuando el inversionista ve que, o cuando la empresa ve que le puede convenir más el régimen actual y en vez del régimen que estabilizó hace unos años, puede renunciar. Y así está previsto en los convenios y en la ley que pueda renunciar y que se le aplique en ese caso pasa a regirse por el régimen común, es decir, ya pierde la garantía de la estabilidad. Lo que establece el proyecto ahora es que cuando la empresa, para que la empresa pueda renunciar y acogerse a esta reducción de tasas que se está dando del impuesto a la renta de tercera categoría, deben también renunciar los socios o accionistas de la empresa que tengan sus propios convenios de estabilidad que les estabilizaba la tasa del impuesto a la renta a los dividendos. Bueno, eso complica la cosa. Eso complica, claro, porque hay empresas que no necesariamente todos los socios o accionistas tienen convenio. Y es una interferencia en el convenio de estabilidad. Y ciertamente es una interferencia, porque el convenio permitía la renuncia sin ninguna condición, ¿no? Eso es un problema, sin duda. Bueno, Rocío Liu, muy interesante, muchas gracias. Gracias. Por su participación, por su explicación acerca de los cambios introducidos en el impuesto a la renta.